Alex Segovia y Salvador Arias ya se encuentran en este set para hacer un análisis sobre los desafíos en materia económica de la próxima legislatura que comienza a operar a partir de mayo de 2015, de mayo al 30 de abril del 2018. Vamos a estar hablando de esos temas en los próximos minutos. Ustedes saben, TVX, espacio de opinión para una generación crítica. Hemos tenido una cobertura amplia. Desde ayer hemos comenzado a analizar cuáles son los impactos de las últimas reformas electorales en la democracia y en la sociedad de nuestro país. Analistas coinciden que las reformas electorales por sí solas no representan mucho si no se sigue avanzando en reformas mucho más profundas como la transparencia y la democratización dentro de los partidos políticos. Son temas, por supuesto, que vienen en deuda durante los próximos años en nuestro país. Por supuesto, estaremos discutiéndolo desde este espacio de opinión. Han cerrado las urnas desde las 5 de la tarde ya. Las urnas, y es decir, los centros de votación, han cerrado también de recibir votantes de nuestro país y ha comenzado la fase de escrutinio dentro de las mesas, dentro de las juntas receptoras de votos. Recordemos que en este proceso hay dos modalidades de escrutinio. Por un lado, las juntas receptoras de voto, es decir, las mesas consignan los votos enteros, las fracciones de votos y las marcas que han obtenido cada uno de los candidatos en contienda, tanto por la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y los consejos municipales. Luego, acá es donde se realiza la transmisión de resultados y se dirige al Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales, con sede en el CIFCO. Desde ese lugar es el Tribunal Supremo el encargado de generar ya los cálculos para asignar escaños y también, en definitiva, los nombres de los diputados que estarán asumiendo la próxima legislatura. Pero bueno, es el escenario con el que nos encontramos. Nosotros seguiremos informándole a lo largo de estas horas. El Tribunal Supremo Electoral estima que aproximadamente a las 12 de la noche ya tendrá resultados sobre el Parlamento Centroamericano, que es la primera institución que comenzará este conteo de votos. Pero como también este espacio es de análisis y no podemos generar también pensamiento crítico sin análisis, tenemos en estos momentos a Salvador Arias y a Alex Segovia en este espacio para poder hablar de esos desafíos legislativos en materia económica. Me da muchísimo gusto recibirlos a ambos en TVX. Mucho gusto, gracias. Gracias, mucho gusto. Bueno, tenemos desafíos económicos, lo hemos dicho. Y tenemos una agenda importante en materia económica. Hay un aspecto fiscal que evaluar tanto desde el lado de los ingresos como el lado del gasto. Yo creo que comencemos hablando del gasto porque tenemos una ley de responsabilidad fiscal en Asamblea Legislativa en estos momentos. Ya distintas fuerzas partidarias han dicho que ya existe algún consenso sobre cómo poder generar una ley de responsabilidad fiscal. En el gasto, ¿qué podemos decir? Hay que establecer techos de endeudamiento, hay que hablar de focalización de subsidios, mejorar la focalización de subsidios existente, doctor Segovia. Sí, pero una cuestión más general. Yo creo que la Asamblea, ojalá que esta Asamblea, y además con el beneficio, creo yo, que no hay elecciones hasta dentro de 3 años. Esta Asamblea no va a tener la presión de que en un año y medio hay, y por lo tanto hay que actuar en función de criterios electorales. Yo creo que tiene una gran responsabilidad en el tema económico. Ya mencionaba, por supuesto, en mi opinión, la reforma fiscal es la reforma pendiente en este país, no de ahora, desde siempre. Y ojalá que ahora se mueva a partir de esta ley de responsabilidad fiscal, que en mi opinión puede ser un inicio, si se hace bien, de un proceso de concertación y de diálogo y ojalá de acuerdo sobre el tema fiscal de más de mediano plazo. Mucho dependerá de esta ley de responsabilidad fiscal, que igual no lo va a resolver todo, pero si hay acuerdos básicos sobre criterios, cómo manejar la política fiscal, objetivos y metas, yo creo que puede servir como un proceso. Ahora, usted decía, la política fiscal es integral y esa hay que verla. La política fiscal no es solo ingresos, no es solo impuestos, no es solo gasto, es administración tributaria, es deuda, y en este caso yo creo que hay que decirlo, en el caso salvadoreño, es pensiones también. O sea, no se resuelve lo fiscal si no se vinculan todos estos temas. Exacto. Con el tema del gasto, históricamente El Salvador tiene un gasto bajo en términos fiscal, sobre todo el gasto social. El reto es cómo se va aumentando este gasto social, pero además que se vaya siendo eficiente. Y para ello creo yo que hay que hacer varias políticas. Uno, avanzar mucho más todavía en los próximos años en la focalización del gasto, pero no bajo la visión de derecha en el sentido de focalizar el gasto y para eso es lo único social. No, bajo el tema de la eficiencia. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en el gobierno pasado utilizamos términos, hay que racionalizar el gasto. ¿Qué significa? Aumentarlo en aquellos lugares donde haya que aumentarlo, ya sea por una cuestión de país, por cuestión social, por cuestión económica,
pero reducirlo donde ese gasto no esté siendo eficiente, pero además donde esté yendo a gente que no lo necesita. Excelente. Yo quiero quedarme con ese análisis preliminar. Quiero pasar con el doctor Arias. Ya ha dicho el doctor Segovia, es importante avanzar en la racionalización del gasto, es decir, hacer eficientes los subsidios que subvencionan los costos de servicios básicos para la población. ¿Coincide con ese análisis, doctor Arias? ¿Es importante que el Estado comience a revisar la manera en la que está subvencionando costos de tarifas de servicios básicos? Mira, sinceramente yo no parto en esa línea de pensamiento, no es por ahí el problema del gasto en este país. Es más, creo que el tema de la focalización, el tema de la racionalidad, son conceptos que más que todo han sido parámetros para administrar los recursos del Estado en una lógica donde el mercado vaya resolviendo cosas que no puede resolver, porque en países como el nuestro, que hay una gran deficiencia en el ingreso en la inmensa mayoría de la sociedad, esa racionalización del gasto siempre termina, bueno, que a los más pobres no les debo. Ese no es el problema. Cuando uno ve el gasto del Estado, desde el punto de vista del gasto, el principal problema del gasto del Estado es el servicio de la deuda. Y si a ese servicio de la deuda le ponemos nosotros el hecho de elevación y la ilusión fiscal y donde esté el gasto tributario, que son más de $1.000 millones, ahí están las dos cuentas de fondo en esto. Yo creo que el Estado salvadoreño, sin duda alguna, tiene que tener un gasto que sea coherente con las necesidades, no solo de un concepto de racionalidad, sino de un concepto de realidades sociales y de necesidades de desarrollo de las capacidades productivas de este país para poder generar riqueza. Ahora, sin embargo, déjeme hacerle una pregunta. Usted dice, quizás no viene de ese lado el análisis en el hacer la racionalización del gasto, sí de pensar la deuda pública, que me imagino que usted en este momento ya está pensando en la renegociación o algún tipo de evaluación misma, auditoría de la deuda pública para poder ver si nosotros como salvadoreños tendríamos que seguir pagando esta deuda. Pero antes, ¿no hay una crítica, digamos una autocrítica por parte del gobierno en decir si es necesario ver si estamos siendo eficientes en la distribución, en la focalización de nuestros subsidios? ¿Cree que se ha hecho de una manera eficiente actualmente? Mira, ese eficientismo yo no comparto, ¿verdad? Yo creo que es hasta la categoría misma, son parámetros que no tienen un contexto de la realidad del país, sino una visión más que todo financiera, de manejo, de déficit fiscal en la lógica del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que la lógica y la realidad se ha demostrado en el mundo que estas formas de aproximación a querer atender los problemas financieros del Estado no resuelve nada, sino que más bien agudiza los problemas sociales y es más, genera desestabilidad. Entonces, yo creo que el problema del gasto, repito, si tú sumas el problema del servicio de la deuda, y analizas la deuda, nosotros estamos haciendo una auditoría de la deuda, realmente nosotros no tenemos salida. Si vamos a seguir creyendo que si crecemos, el crecimiento va a resolver el pago de la deuda, porque hay una irracionalidad, esa es una racionalidad financiera que tiene una irracionalidad social de contexto real del país, porque seguir pagando más de $1.000 millones de servicio de deuda en un país que no tiene realidad, cómo resolver el problema de la salud, de la educación, de atender problemas ingentes de la población, realmente, o seguir dándole $50 de subsidio a los viejitos. Ese tipo de enfoque yo no los comparto. Y no los comparto por una cosa de que me gusten o no me gusten, sino porque la historia concreta donde se ha implementado esto no ha funcionado y no sigue funcionando. Quiero quedarme con eso. Doctor Segovia, es un planteamiento que nos propone el doctor Arias para entender el gasto público en el país. No, claramente tenemos diferencias y yo creo que lo que se trata es que los televidentes tengan su visión, pues aquí no se trata de eso. Yo solo quiero aclarar dos cosas, porque yo creo que es importante por lo menos definir mi posición con respecto al gasto. El gasto en este país, yo comencé diciendo, es de los más bajos en este país. El gasto necesitamos aumentarlo. O sea, el problema no es... Ahí coincidimos. Sí, claro, por supuesto. El problema es que, porque históricamente ni siquiera llegamos al promedio de América Latina. O sea, estamos en el gasto público total, aquellos que dicen que este es un Estado grande, en el 20% del PIB. Cuando países de Sudamérica lo tienen casi al 30, al 40, o sea, no es ahí coincidimos. Es decir, la solución no es reducir gasto general.
Pero eso no significa que en un país con pocos recursos, un país con debilidades estructurales, el gasto tiene que ser bien ejecutado. Ahora, en ese sentido, pero yo quiero decir, cuando ya hablamos de racionalización del gasto, no me refiero en la línea del Fondo Monetario de que la receta es reducir gasto y sobre todo el gasto social. Al contrario, en el gobierno anterior, el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario fue el primero de su nueva generación. Hoy está puesto. ¿Por qué dijimos? Vamos a firmar un acuerdo, eso sí, pero en ese acuerdo se dice que vamos a aumentar el gasto social, no reducirlo. Y fue exactamente lo que hicimos. Pero eso no significa, insisto, que no hay que aprovecharlo bien. Yo pongo el ejemplo de los subsidios. Yo defiendo los subsidios. En términos económicos, en un país pobre, los subsidios son absolutamente necesarios. Pero no para todos. No para todos. Porque hay gente con capacidad de poder. Por supuesto. Y en este país hay gente, las personas más ricas en este país reciben subsidio del agua. ¿Por qué? Pero fíjate. Entonces, mi punto es que hay un espacio fiscal para racionar el gasto. Gastamos 400 millones en subsidios. O sea, creo yo que racionar esos subsidios, yendo a la gente que lo necesita, hay un espacio. Ahora, con la deuda es otro. Yo estoy de acuerdo ahí con Salvador, porque los números son contundentes. Visto en términos, numéricos absolutos, claramente el servicio de la deuda es el problema principal. La pregunta que hay que hacerse es, ¿de dónde el servicio de la deuda es el resultado de qué? De que este país, la inversión pública, por ejemplo, que hacemos, históricamente en los últimos 20 años, precisamente porque no hay ingresos suficientes, la gente rica que tiene poder de gasto no paga, de cada dólar que invertimos, el Estado, 90 centavos son deuda o es donación. Sí, sin financiar su política pública el Estado y lo hace a través de endeudamiento. Claro, porque exacto. Pero fíjate, el tema, redondeémoslo de los subsidios. El subsidio del agua, más el subsidio, 400 millones de subsidios. El subsidio a la empresa privada, a través de las leyes de ilusión, supera los 1.000 millones de dólares en este país. Ese es el problema de los subsidios. Aquí hablamos del gasto tributario. Sí, por eso, por eso es que, ¿de qué subsidio vamos a hablar? De acuerdo. Pero aquí solo se habla del subsidio del agua, de la electricidad. Mira, a mí me parece bien que los del escalón paguen el costo del agua, ¿verdad? Y con una ganancia para transferirle a los que no tienen ingresos. Pero ese análisis no se ha hecho, por ejemplo. Yo le hago una categoría de tarifas de agua para que los que tienen muchos ingresos le trasladen a los otros. Pero tampoco va por ahí, porque el problema, aparte del subsidio grueso de más de 1.000 millones del gasto tributario, que no lo tocan, si no lo tocamos, no resolvemos el problema del subsidio, es que no pagan impuestos los grandes capitales en este país. No solo los nacionales, sino que las transnacionales. Entonces el problema para mí de los subsidios es terciario. El problema superior de las finanzas públicas en este país, ya tenemos 3 puntos. Tenemos el gasto tributario, ¿verdad? Tenemos que los ricos, los grandes capitales no pagan impuestos. Es vergonzoso ver que, claro, transnacionales tengan tributaciones del 2, 3, 4%. Y algunos no, algunos ni tienen tributación, los subsidia el pueblo a través del IVA. Muy bien. Y si a eso le sumas el problema de la deuda, entonces vamos llegando, como digamos, a cifras importantes desde el punto de vista de las finanzas públicas que nos puede dar una perspectiva de cómo financiar y empezar a desmontar este fenómeno perverso del endeudamiento. Ambos han planteado sus posturas y tal como usted ha mencionado, doctor Segovia, eso no lo podemos plantear como antagónico. Hay un planteamiento sobre avanzar en prioridad, qué tipo de subsidios estamos hablando. Yo quiero que vamos a hacer una pausa en este momento, en este debate. Vamos a hablar desde ese lado, impuestos directos, por ejemplo, mayor combate hacia la evasión. Hay incluso una propuesta en algunas plataformas legislativas sobre avanzar en la penalización en materia de evasión. Y podemos hablar incluso, al volver, cómo hacemos eficientes de alguna manera los subsidios que ya están presentes en nuestro país. En este momento nosotros trasladamos las cámaras con Priscila Martínez, que tiene importante información para comentarnos. Ya continuamos con este debate. Efectivamente, Priscila, estamos comentando con Salvador Arias y Alex Segovia los desafíos de la Asamblea Legislativa en materia económica y al parecer por el tiempo nos va a estar dando, es decir, hablar de economía es extenderse en muchos aspectos. Creo que estaremos concentrándonos en materia del gasto, pero hablamos de un punto, la deuda. Una deuda que se espera que alcance durante este año aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto, hablando también de la deuda previsional.
A ver, ¿la Asamblea Legislativa tiene margen para poder abordar ese tema? ¿Hay que renegociarla? ¿Hay que auditarla, como plantea el doctor Arias? Definitivamente, la primera prueba de fuego de la Asamblea Legislativa va a ser en este momento, en la nueva, y no va a esperar hasta la siguiente, la nueva, sino que esta Asamblea tiene que enfrentar el tema fiscal y el tema de las pensiones. Obviamente, dentro del problema fiscal, el tema de la deuda es un tema relevante. Y ahí hay que... yo entiendo que en el borrador de la ley de responsabilidad fiscal que se está viendo en la Asamblea, por lo menos yo conocí un borrador que mandó el gobierno anterior, ahí se planteaba que hay que hacer un acuerdo nacional con respecto a cuál va a ser el límite que este país va a aceptar como una deuda razonable hacia el futuro. No hay una medida internacional. La media en América Latina es el 80%. Es establecer techo, dice. Es techo, sí. O sea, claramente. Porque otros, claro, y ahí vamos a ver qué corriente es la que triunfa, porque yo creo que es una absolutamente insensatez, ¿no? Que la deuda, ponerle un techo tan bajo, porque este país, por su pequeño, no tenemos recursos nacionales, necesitamos un instrumento que en el futuro nos sirva adecuadamente. El problema per se no solo es el monto de la deuda, sino que para qué se ha utilizado. Es como una familia, es decir, una deuda puede utilizar uno para comprar una casa o para endeudarse para viajar a Miami. Obviamente los resultados no son los mismos, o sea, la implicación en términos de país es distinta. Entonces, yo creo que en el tema de la deuda hay que discutir el monto, el techo que se va a hacer, y hay que discutir cómo se va a lidiar en el futuro. Yo sí, ahí creo que tenemos una diferencia con Salvador, que hay que discutirla. Yo no creo que este país pueda, por muchas intenciones que haya, hacer una reestructuración de deuda, y yo francamente creo que no le conviene. Y no le conviene no es porque desde el punto de vista moralista que sería bueno, no. Yo creo que El Salvador está atrapado, y esa es la palabra, y lo utilizo bien, y está atrapado en compromisos internacionales, en una red institucional, que una declaración de moratoria, reestructuración de deuda unilateral, ya sea por una asamblea o por un gobierno, creo que entramos en una crisis. Eso no significa que no hay que buscarle una salida y que si hubiera capacidad de reestructurarla. Un tema que nosotros discutimos en el gobierno anterior fue el tema de la estructura de la deuda. Es decir, no es lo mismo estar endeudado solo con un país o que sea solo deuda cara a tener una cartera diversificada con distintas deudas. En general, la estructura de la deuda de El Salvador hay que verla, pero yo sí creo que ahí hay que ir con cuidado, pero la Asamblea, lo que sí estoy seguro y estoy de acuerdo, es que tiene que ser un punto fundamental en la discusión fiscal el tema de la deuda. Excelente. Quiero conocer esa postura, doctor Arias. Ya nos decía el doctor Segovia, El Salvador está atrapado también de alguna forma en sus compromisos. A ver, para ponerle nombre y appido, hablamos del FMI, hablamos pero no solo el FMI, o sea, el FMI es, el FMI es una institución financiera internacional que ya sabemos que se ha equivocado muchas veces, que impone a los países, pero ahora está a la defensiva. Después está la defensiva por lo que ha pasado en Estados Unidos, Europa, pero igual, tienen fuerza No, yo me refiero, El Salvador tiene acuerdos de comercio, y no solo el TLC. Usted sabe que del 82%, del 100% de todo el comercio exterior, sobre el 12% no está bajo acuerdos internacionales. Una salida, y la deuda que es tan sensitiva, que no sea bien manejada, puede causarnos un aislamiento internacional y un problema serio. A eso me refiero. No es solo el fondo por supuesto, pero hay un mundo internacional que no podemos abstraernos, ese es mi punto. Excelente, yo tengo que ir cerrando esta entrevista, pero quiero escuchar esa opinión también, doctor Arias. Usted ha planteado hacer una auditoría de deuda, hacer una reestructuración de la deuda, y se plantean esos escenarios contingenciales que podrían surgir al hacerlo, esos compromisos financieros que podrían estarse alterando al El Salvador avanzar en esa línea. ¿Cómo se hace desde la Asamblea Legislativa, si es que tiene capacidad de hacerlo, y cómo se resuelven esos efectos colaterales? Mira, quizás un punto de partida para seguir este debate es que la deuda ya no es un problema de carácter financiero, sino que un problema político para este país. Y ahí eso tiene relación que tiene que ver cómo le vas a entrar. Correcto. O sea, te digo por qué, porque, por ejemplo, diversificar la deuda. El 53, no me acuerdo qué porcentaje de la deuda de este país tiene una tasa de interés flexible, por ejemplo. Ahora que se va a disparar porque va a subir la tasa de interés de nuevo, así es la tendencia por todo el problema de las políticas monetarias en Japón, Estados Unidos, Europa. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, es como la dolarización.
No dice, es que si nos vamos de la dolarización vamos a estar peor que ahora. Igual yo escribí un libro que se llama La trampa de la deuda, porque es una trampa. Pero vos tenés que salirte de las trampas. Si tú te quedas dentro de las trampas, no vas a salir adelante. Entonces, el país está en una trampa de la deuda, está en una trampa de la dolarización, que tenemos que buscarle salida. Y eso requiere habilidades políticas, no solo en el contexto nacional, sino en tu relacionamiento internacional. En lo que compete a la Asamblea Legislativa, ¿qué se hace? Es que la Asamblea Legislativa tiene que discutir en esa lógica, porque si la Asamblea Legislativa solo sigue discutiendo a partir de la lógica de los organismos internacionales, que es el problema que seguimos teniendo, que es lo que determina cómo se discuten las cosas. No, es que el Fondo Monetario, es que el déficit fiscal, que no, que es que mira, es que lo que pasa es que hacemos, tenemos los eurobonos y tenemos los fondos buitres, porque todo eso está aquí. Mira, en la auditoría que yo he hecho de las 10 emisiones de bonos son, ¿va? Si no me equivoco el número, todos esos bonos que se han negociado en todos estos años, hasta los últimos, están enmarcados en la caracterización de lo que le llaman los fondos buitres. O sea, estamos topados. Eso no tiene solución financiera. Es un problema político. Entonces, la Asamblea Legislativa necesita dar un salto donde los problemas del país se asuman como un problema político que tiene un fondo económico y tenemos que estudiarlo. Excelente. Y lo conocemos, por eso hay que tener claridad dónde estamos parados, ¿verdad? Pero tenemos que tener claridad dónde estamos parados y que si nosotros nos ponemos en esta lógica, no es que eso no tiene solución, es como ni la dolarización, ni el tema de la deuda, y le agregas tú una cosa que me parece fundamental, el tema de los tratados. Excelente. Y acabas de firmar con Europa lo mismo. Mira, estoy haciendo un análisis ahorita reciente de cómo desde 1943, que es la primera reunión para la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Cómo nos han amarrado y nos tienen. Perfecto. ¿Verdad? Y entonces, si tú no enfrentas como país, dices, ¿qué vamos a hacer? Lo ha dejado... no tiene salida si no analizas en una dimensión política y haces que, por eso cuando me hablan a mí de consenso de país, porque la NEP dice que no, que mire, que estos son comunistas, no, que estos se comen a los niños, porque no salen en un esquema lógico. Quiero dejarlo con esa reflexión, doctor Arias. Usted ha dicho, el tema de la deuda no solo puede verse aislado como un tema financiero, es un problema de carácter político y ambos ya han descrito muy bien. Solo te cierro el tema de las pensiones. El tema de las pensiones ahorita se sigue analizando básicamente como un problema financiero. O sea, convertir las pensiones en una mercancía de rentabilidad de unos bancos transnacionales y quererlo mantener es un absurdo. Tiene que ser una decisión política que vas a romper el esquema. Hemos querido dejar algunos elementos en esta entrevista. Quiero agradecerles a ustedes su espacio. Por supuesto, seguiremos hablando. Y gracias por haber platicado. Estamos seguro. Gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros con este espacio también estamos terminando el análisis económico, los desafíos económicos de la próxima legislatura durante los 3 años que se vienen. Nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos con más de este programa.